A ver, un mensaje muy interesante y para algunos polémico. Estamos nosotros a unos días de celebrar la Navidad, de celebrar el Año Nuevo. Estamos en diciembre, que es un mes muy distinto a todos los otros meses del año, no únicamente por este par de celebraciones, sino por todo lo que esto conlleva, por todo el entorno que se mueve tanto antes como después de estos días. Que bueno, antes era diciembre y ahora ya Liverpool vende los adornos, creo que desde julio, ¿verdad? De Navidad, pero bueno, esa es otra historia. Nosotros vemos en diciembre pues que hay en el estado emocional de las personas a veces un cambio. Algunas están nostálgicas porque extrañan a seres queridos que se fueron, que viven lejos. Otras están alegres porque los van a ver, otras tristes porque ya partieron y no pueden celebrar ahora con ellos y volverles a ver. Vemos también en el ambiente físico, no únicamente en el emocional, que hay algunos cambios, las calles pues llenas de colores, en Toluca mucho frío también. Vemos las casas con luces, le ponen ahí series, algunas la ves y dices, este quiso replicar el castillo de Walt Disney aquí en su casa, luego se queja de que la luz es muy cara y la culpa la tiene el gobierno, pero pues él se pasó al poner tantas luces. Pero bueno, ese no es el tema. Tenemos la decoración y renos y pingüinos y osos polares y muchas cosas que nosotros recordamos en la Navidad. Un señor gordo con barbas diciendo jojojo, que anda por todas partes. Todo esto lo vemos nosotros en estas fechas, en estas fiestas. Tenemos por otra parte a los niños que se ponen muy felices porque en esta época reciben muchos regalos de diferentes fuentes. Tenemos a los adultos que también se ponen felices porque van a recibir o recibieron su aguinaldo. Algunos ni lo han recibido y ya se lo gastaron, pero esa es otra historia. Ni siquiera el diezmo apartaron, ya lo comprometieron todo, pero bueno. Y tenemos las posadas y tanta comida que hay en estas fiestas. Bueno, en diciembre yo digo que uno no come, uno traga, ¿verdad? Y algunos pueden espantarse porque yo utilizo este término, pero Jesús lo utilizó en Mateo 24. Él dijo que los fariseos colaban el mosquito y se tragaban el camello. Y es que tenemos que ser honestos. Una cosa es comer, otra cosa es tragar. Y en diciembre lo que hacemos no es comer, es tragar. La comida de las posadas, la cena del 24, el recalentado del 24, la cena del 31, el recalentado del 31, el recalentado del recalentado, el recalentado del recalentado del recalentado. Y bueno, cuando llega enero, tú volteas a ver a las personas y dices, este cuate se comió como 4 pavos enteros, pero él solito, ¿verdad? Con razón, algunos se disfrazan de Santa Claus, pues ya tienen el relleno, nada más les falta el vestido por encima y ya estuvo. Y a todo esto con todo esto voy a lo siguiente. Podríamos meditar más en todo lo que se mueve y profundizar en algunas cosas, pero lo importante que yo quiero tomar de toda esta introducción es que nos envuelven tantas cosas en estas fiestas, los regalos y la decoración y las fiestas y la familia, que muchas veces nos olvidamos de cuál es el origen y de cuál es el propósito de la Navidad. Hay muchas personas que simplemente lo hacen por tradición, por rutina, por costumbre, y entonces se olvidan por completo de cuál es el propósito y el origen de la Navidad. Y por eso mismo muchos se emborrachan y muchos pues cometen diferentes tipos de pecado en estas fiestas. Esto es por una parte. Y por otra parte tenemos un grupo de personas que son el polo opuesto, son un extremo radical. Son aquellos que se disipulan con el Grinch. ¿Cuántos conocen quién es el Grinch? Levanten la mano los que vieron esa película. Todos los mundanos que la vieron, muchas gracias. No, no es cierto. Y el Grinch, para aquellos que no saben, pues es un personaje que es la antítesis de la Navidad. Él odia la Navidad y quiere arruinar la Navidad. Y así hay un grupo de personas, tanto fuera, pero más comúnmente dentro de la iglesia, que piensan que la Navidad es una celebración pagana, mundana, carnal, que se tropezaron cuando entraron a la iglesia y dijeron, ¿cómo la iglesia decorada de Navidad? Yo me voy a ir de aquí a una que no decoren de Navidad, y hoy están congregándose a lo mejor en Pare de Sufrir, porque piensan que es una celebración antibíblica, y algunos incluso van más allá y dicen que es abominable a los hijos de Dios, que es satánica, que es perversa, que es diabólica. Y es por ello que yo quiero compartir un mensaje muy interesante que tiene como propósito enseñarle y recordarle a ambos grupos, al que la celebra pero no sabe ni por qué la celebra, y al que no la celebra porque piensa que es del diablo. Quiero enseñar a ambos grupos cuál es el origen y el propósito verdadero de la Navidad. Responderemos algunas dudas que hay acerca de la Navidad, del árbol de Navidad, de los regalos, las luces, el nacimiento, que también muchas personas satanizan. Y a mí me impresiona cada vez más la capacidad que tienen muchos creyentes en su
su fanatismo para satanizar todo lo que se les ponga enfrente. La tele es del diablo, el internet es del diablo, el Facebook es del diablo, la Navidad es del diablo, el árbol de Navidad es del diablo, el diablo es del diablo. Bueno, ¿qué no es del diablo entonces, no? Y yo por eso quiero responder a toda esta polémica. Algunos están sinceramente equivocados, pero algunos están muy envanecidos, llenos de soberbia y como los fariseos, ¿verdad? Pues dan una apariencia delante de los hombres y utilizan de lo que puedan para mostrarse justos, aunque pues a veces no haya coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Y yo quiero compartir este mensaje que he titulado con signos de exclamación, y ojalá que al final todos podamos repetir estas palabras. El título del mensaje es: celebremos la Navidad. Antes de que tú te me tropieces, dame unos minutos para explicarte por qué tenemos que celebrar la Navidad. Mientras, voltea con el de al lado, ponle la mano en el hombro y dile: espíritu del Grinch, te vas en esta hora. Voy a dividir este mensaje, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, en dos partes. En los primeros minutos, que serán aproximadamente 20-25 minutos, vamos a responder a todas estas dudas. Y en la segunda parte del mensaje vamos a alegrarnos con las buenas nuevas que recordamos en esta festividad. Si tú no estás de acuerdo con la Navidad, antes de apedrearme, de irte, de enojarte, de indignarte, de mandar a tus contactos: ahorita el pastor está predicando esto, me voy de la iglesia, doy en adelante porque aquí celebran una fiesta satánica, por favor, dame unos minutos antes de que te me espantes. Punto número 1, o primer bloque del mensaje. La Navidad, escúcheme con atención. Y si ves a alguien caer una piedra, por favor agarra la mano hasta que me deje explicar todo este punto. La Navidad no es una fiesta pagana que fue adoptada por Roma, como algunos hoy enseñan. La Navidad en sí misma, como nosotros la celebramos, es una celebración bíblica porque tiene su origen en la Biblia. ¿Dónde está esto en la Biblia? Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. El problema es que muchos cristianos se la pasan escuchando las tradiciones que les han transmitido los hombres sin fundamento en la palabra, lo que encuentran en el blog de internet, lo que les dijeron en alguna iglesia legalista, religiosa, pero no estudian las escrituras. Y por eso entonces empezamos a defender lo indefendible o atacar lo que no tenemos que atacar. Lucas capítulo 2, versículo 8 dice: había pastores en la misma región, aquí el contexto es el nacimiento de Jesús, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El ángel viene a darles nuevas noticias que dice iban a provocar gran gozo. Pero este gozo no era únicamente para ellos, dice que será para todo el pueblo. O sea, estas noticias que estos pastores van a recibir les iban a dar alegría, y esta alegría también se iba a compartir con todos nosotros, porque estas buenas nuevas no eran únicamente para ellos, eran para todos. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Que a ellos y a nosotros nos iban a dar gran gozo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego les da una señal, que era el versículo 12, dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales, o sea, más ángeles. ¿Y qué hacían? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Es lo que venía a traer este niño recién nacido, como le explicaré en la segunda parte del mensaje. Paz, una paz sobrenatural, una paz espiritual, una paz con Dios, buena voluntad para con los hombres. Luego los ángeles se fueron al cielo, y los pastores se pusieron de acuerdo para ir a Belén y ver que esto había sucedido. Llegaron, dice el versículo 16, apresuradamente, y se encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, al rato veremos qué es lo que se dice acerca del niño, se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, como se les había dicho. Las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Y en Mateo capítulo 2, del 1 al 2, la Biblia añade que también unos magos, que realmente la palabra aquí significa sabios, eso lo veremos ya en enero, compartiré un mensaje especial por ahí del Día de Reyes, pero no eran como tal magos, realmente eran sabios, y no se dice que eran tres, y mucho menos que se llamaban malhechor, basaltar y garraspar, ni nada por el estilo. Eran sabios que también vinieron a adorarle y le entregaron presentes. Como tú y yo nos entregamos presentes en Navidad, y al rato retomaremos este punto. Mientras tomen en cuenta que ellos fueron a adorar al niño Jesús y le llevaron presentes. ¿Cuál es el punto de todo esto? Cuando los sabios, los pastores y los ángeles se enteraron del nacimiento de Jesús, todos celebraron su nacimiento. Se gozaron, festejaron, adoraron y le llevaron presentes. Celebrar el nacimiento de Jesús es algo bíblico. Y Navidad significa natividad, que significa a su vez nacimiento. ¿Por qué? Porque es la época del año donde al menos nosotros, al rato voy a meditar más en esto, habrá otro que en estas fiestas aproveche y celebre que se puede emborrachar y que no trabaja al otro día. Pero nosotros, ¿verdad que sí? Todos nosotros, lo que recordamos y celebramos y festejamos es el nacimiento de Jesús. Mi pregunta es, si ángeles, pastores y sabios lo festejaron, ¿cuál es el fundamento bíblico para decir que no es lícito celebrar la Navidad, natividad, nacimiento de Jesús, si en la Biblia se festejó el nacimiento de Jesús? Y es aquí cuando muchas personas empiezan a sacar su arsenal de argumentos, sus barajas, sus cartas en contra de la natividad. Me sorprende ver que muchos de aquellos que la atacan reprobaron historia de México, reprobaron historia universal. Tú les preguntas de detalles básicos de la historia de la iglesia primitiva y tampoco te lo saben contestar, pero cuando se trata de satanizar la Navidad, resultan ser todos unos expertos con doctorado en historia universal. Porque saben perfectamente el origen de la Navidad y cómo Roma toma esta fiesta pagana en la cual celebraban la venida del sol y el nacimiento del sol, y antes de ellos que también Osiris y los ídolos y puro paganismo había detrás, y Roma entonces la quiso cristianizar y la terminó paganizando todavía más. Y entonces es que ellos dicen, por eso la Navidad es del diablo. Diabólica, aleluya. Y creen que han dado en el blanco y que sus argumentos y su soberbia con la cual los presentan es irrebatible. Y por eso yo quiero hoy responder con detalle esta argumentación por dos razones. Uno, para que si tú estás sinceramente equivocado puedas escuchar la verdad y, como Jesús dijo en Juan 8:32, la verdad te haga libre. Dos, que si a lo mejor estás convencido, tú estés preparado para aquellos que cuestionan por qué tú celebras la Navidad. Saliendo de aquí, esposas, la buena noticia es que tu esposo te va a llevar a comprar un árbol de Navidad, el que tú quieras, el más grande para poner en casa. Pero aguántenme tantito. Ellos dicen que la Navidad no celebra a Jesús por dos razones. Una, porque Jesús no nació en estas fechas, lo cual es totalmente cierto, y que esta fecha fue estipulada por Roma, lo cual también es cierto. ¿Cómo, se preguntarán muchos? Jesse, si lo estás reconociendo, ¿te atreves a seguir insistiendo en que la Navidad es de Dios? Es lo que voy a explicar. Tu posición y tu argumento es que como Jesús no nació en esta fecha y esto lo inventó Roma, entonces estamos equivocados. Perfecto. Si esto para ti es pretexto suficiente para rechazar la Navidad, entonces te voy a pedir algunos favores. Llegando a casa, vas a tomar un mazo que vas a comprar en Home Depot y vas a derribar todas las paredes de tu casa. Y te vas a ir a vivir una choza de paja, porque el cemento también lo inventó Roma. Entonces el cemento también es diabólico. No vas a volver a transitar en ningún medio de transporte motorizado, por ningún camino hecho por el gobierno, porque las calzadas, como se les conocía antes, o los caminos, también son invento de Roma. Así que de hoy en adelante andar más a pie, que a algunos falta les hace. Te vas a ir a bañar al río Lerma de hoy en adelante, o al más cercano que encuentres, porque los acueductos, que fueron los predecesores de lo que ahora son nuestros sistemas de transporte de agua, también los inventó Roma. Y cuando andes en la calle y te andes del baño, ¿cómo te explico esto? Vas a tener que hacerte en los pantalones o aguantarte mucho, porque los baños públicos también tienen su origen en civilizaciones paganas, una de ellas, Roma, nuevamente.
Tú no puedes satanizar algo, decir que es correcto o no es correcto por quien lo instituyó. Y si quieres fundamento bíblico, te lo voy a demostrar más adelante, mientras ve meditando en estas verdades. Y en cuanto a la fecha, decir que no es correcto celebrar a Jesús en diciembre, el 25 de diciembre, porque no nació en esta fecha, es una falta de teología tremenda. Es únicamente una forma de desenmascarar la ignorancia que hay disfrazada de erudición en quienes la persiguen y la satanizan. ¿Por qué? Por dos razones verdaderamente bíblicas y que meditan quienes en verdad estudian y no quienes se van ante cualquier cosa que escuchen. En primer lugar, queridos hermanos, porque la fecha es irrelevante, pues no estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, sino su nacimiento. No estamos celebrando su cumpleaños porque Él no cumple años en diciembre, porque Él es eterno. Él no comenzó a existir, Él siempre ha existido, Colosenses 1:17 y Apocalipsis 22:13, entre otros. Entonces, lo que estamos celebrando no es el día de su nacimiento. En un cumpleaños es relevante el día, porque es el día en que tú cumples un año más de vida. Gracias, porque ahora cumplo 2, ahora cumplo 3, ahora cumplo 4, y tú vas contando. Pero estas personas que la satanizan no están tomando en cuenta que Navidad, natividad, nacimiento, lo que celebra es única y explícitamente, de acuerdo a la etimología de la palabra, eso, su nacimiento, no el día. No estamos celebrando el día que Jesús nació, estamos celebrando que Jesús nació. Punto. Que Jesús vino. Segundo punto acerca de esto. Si alguien cree que lo correcto es celebrarlo el día que Él nació, aunque dieran el día y la hora, que fue por ahí de marzo y abril, y el día que tú quieras, ok, ya tienes el día y la hora. Tampoco, desde un punto de vista bíblico, sería correcto. Y no creas que entonces estaría siendo adecuado. ¿Por qué? Porque resulta lo siguiente. Es algo muy complejo, pero quiero tratar de ser muy claro. Ellos dicen, debería de ser este día porque este día nació ante los ojos de los hombres, pero en el plan de Dios Jesús ya había sido engendrado, ya había nacido. Apocalipsis dice que Cristo fue inmolado, lo cual ocurre después de su nacimiento, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no opera dentro del plano del tiempo en el cual el hombre vive y ante el cual está sujeto. Dios opera fuera del tiempo, en la eternidad, porque Él es el autor del tiempo. Entonces, en la mente de Dios, en los planes de Dios, en el tiempo de Dios, Cristo fue inmolado antes de que en el tiempo del hombre fuese fundado el mundo, dice Apocalipsis. Y si fue inmolado, también fue engendrado, porque primero nació y luego fue crucificado. Y si la culminación de su vida existía en el plano de Dios antes de la fundación del mundo, mucho más lo era también su nacimiento. De modo que cuando alguien dice, tendríamos que celebrar tal día porque tal día nació, no es cierto, ya había nacido antes en el plano de Dios. Algunos dicen, a ver, presta, brother, para entenderte. Eso les pasa por no venir al IPI, hermanos. Los que dijeron amén son los que se graduaron de maestría. Entonces, no hay ningún argumento bíblico, cuando verdaderamente eres bíblico y tienes un celo, pero conforme a ciencia, como dice Romanos, conforme a la verdad de la palabra, para rechazar la Navidad, para satanizar la Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que vino a este mundo a nacer para vivir una vida justa que nosotros no vivimos y pagar por la condena que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Entonces algunos pueden responder, oye Jesse, pero es que lo que se celebraba en esa fecha era pagano. ¿Por qué comparar? No, podemos elegir otro día, pero no esta. Ellos adoraban a sus ídolos, a sus dioses falsos. ¿Cómo celebrar el nacimiento de Jesús el mismo día? Bueno, ya mencioné yo lo que nosotros recordamos y celebramos ese día, que es el nacimiento de Jesús. No a Osiris, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni nada por el estilo. Pero el nacimiento de Jesús y no al sol, ni a nada por el estilo. Y si es insuficiente para ti, porque esa fecha anteriormente era una celebración pagana, entonces lo que estás concluyendo implícitamente es que no estás en contra de recordar el nacimiento de Jesús, pues esto es algo bíblico, como ya vimos. Entonces tu posición es la siguiente, que estás en contra del día que lo estamos recordando. Sí, dirían muchos, diciendo, ya se convenció el pastor. No, tenemos otra terrible falta de teología. Porque si recordar su nacimiento no es malo, y lo que está rechazando y condenando entonces es un día dentro del calendario,
Yo pregunto, ¿cuál es el fundamento bíblico para esto? Si el autor de ese calendario, porque el autor del tiempo, esto es de los años, los meses, los días y las semanas, y de cada día, desde el principio de la creación y hasta el final, es Dios. ¿Cómo decir tal día es satánico si el autor de ese día es Dios? Si entre muchos pasajes encontramos que el Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová. Y esta cantamos: este es el día. Y cantan ustedes: este es el día que hizo el Señor. Porque está en la Biblia. Dios hizo todos los días. Por lo cual no podemos decir que X o Y día es bueno o es malo, sino, como veremos a continuación, lo que es bueno, lo que es malo, es lo que algunas personas hacen ese día, pero no el día en sí mismo. Y si yo en Navidad celebro el nacimiento de Jesús, tú no puedes decir que es malo. Malo si yo celebrar el nacimiento de Osiris o la venida del sol o lo que tú quieras que antes se celebraba, pero no es lo que estamos haciendo nosotros. Malo para aquellos que se reúnen para emborracharse, para golpearse, para adulterar. Ahora, Jessy, ¿cómo podemos recordar su nacimiento exactamente la misma fecha que los paganos adoraban a sus ídolos? Hermano y hermana, tienes tanto que aprender de la soberanía de Dios y cómo las cosas, las personas, las fechas, los argumentos y los ataques que se esgrimieron algún día originalmente en su contra, Él es tan poderoso y tan sabio que le da la vuelta a la tortilla, perdón por no encontrar un término más intelectual para explicar esto, y las transforma a favor suyo. Un ejemplo para ilustrar esto. ¿Cuántos han leído en la Biblia que Dios manda que se le adore con salterio, pandero y arpa, entre otros instrumentos? Es bíblico y Dios lo ordena. ¿Sabes cuál es el origen de estos instrumentos? Son de origen pagano, igual que el origen de la fecha de la Navidad. ¿Cuál era su función original? Su propósito original. Un fin pagano, como era originalmente la fecha de la Navidad. Los panderos los utilizaban los egipcios para las lamentaciones en sus funerales. Imagínate a las señoras con el pandero llorando: ¡ay, Dios del sol, de la luna y las estrellas! ¡Ay, te lo entregamos! ¡Ah! Para eso se usaban y no son espiritual, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Dijo: como su origen es pagano y mundano y para fines paganos y mundanos, fuera, son del diablo. No, la Biblia dice: adórenme, incluso todo lo que respira, no importa su origen, alabe a Jehová, dice la palabra de Dios. Y te voy a explicar por qué. Aun cuando su misma palabra reconoce en Isaías 5:12 que al menos un par de estos instrumentos estaban en las borracheras, en las orgías y en las perversiones de los mundanos. Y dices: ¿cómo Dios, si reconoce que esto estaba presente en estas fiestas mundanas, ordena que se le adore con lo mismo con lo que otros se corrompen? ¿Acaso, pregunto, Dios se está corrompiendo también? Porque es lo que muchos dicen: el cristiano que celebra la Navidad, debido a que el origen es pagano, el cristiano se está corrompiendo. Ah, entonces Dios también se corrompió. Dios también se convirtió en pagano, porque ordenó que le adoraran con estos instrumentos de origen mundano. ¿Qué responderías? No, porque Dios ordena que se usen esos, se utilicen ellos para adorarle, no para otras cosas perversas fuera de su voluntad. Y esto es justamente lo que dice Romanos 14:14. Que nada, apréndete este versículo porque te va a dar bases para resolver muchas dudas. Nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué es inmundo en sí mismo? Nada, digan conmigo: nada. Nada. ¿Por qué? Porque decir que algo es inmundo en sí mismo es decir que eso le pertenece al diablo. Y nada puede pertenecerle al diablo porque el diablo es un ser creado. El diablo tiene el poder de alterar, corromper, pervertir, pero no de crear. Él no es autor. El autor de todas las cosas que existen es Dios. ¿Y quién es el dueño de las cosas? El autor de las cosas, el creador de las cosas. Por eso la Biblia dice que el mundo y la plenitud del mundo es de Jehová, la tierra y los que en él habitan, porque Él es el autor de todo, así que todo le pertenece a Dios. Lo que es del diablo es el fin que le damos a ciertas cosas, productos, fechas, pero el diablo no es dueño de nada, ni siquiera de las personas que le siguen. Tiene autoridad sobre ellos, pero no es su dueño. Algunos imaginan el infierno como que todos van a estar castigados, sufriendo, y el diablo a todo dar con una copa de vino y sus demonios atrás de él y con el trinche picándole a todos los demás que se portaron mal. Él va a estar sufriendo igual que ellos.
recibiendo la misma condenación que ellos, bueno, con diferentes grados de castigo, pero va a estar siendo juzgado igual que ellos porque ellos no le pertenecen. Todos fueron creados por Dios y quien decide el veredicto de sus vidas y el juicio sobre sus vidas es Dios, porque Él es el dueño, Él es el autor de todo. Y por eso Romanos 14:14 dice, nada es inmundo en sí mismo. Es inmundo el uso que tú le das a las fechas. Es inmundo el uso que tú le das a las cosas. Si esos instrumentos son usados para adorar a ídolos o para una borrachera, su fin, no el instrumento, su fin es mundano. Si son utilizados para adorar a Dios, su fin, no el instrumento, su fin es santo. ¿Me explico? Y lo mismo ocurre con la fecha de la Navidad. Si tú te juntas para emborracharte y decir groserías y todo menos recordar que Él nació. Si tú te juntas para adorar al árbol y al camello, San Venado, te pido que me bendigas, que no me digan en la iglesia, que no me digan en la esquina, que el venado. Entonces el fin que le estás dando a la Navidad es antibíblico. Pero si tú te juntas el 24 en la noche con tu familia y hacen una oración y dicen, Señor, gracias, porque estamos recordando que algún día tú viniste a este mundo, que estábamos separados de ti por causa del pecado, que nuestras obras y religiones, dice tu palabra, no podían acercarnos, que éramos incapaces, que Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, completamente, Señor, desarmados, completamente alejados de ti, pervertidos, Señor, alejados de tu presencia, condenados eternamente por nuestro pecado, porque ofendimos un Dios santo. Pero recordamos este día que tú viniste a este mundo en la persona de Jesús a vivir en nuestro lugar la vida santa que nosotros somos incapaces de vivir, que caminaste como todos los hombres y fuiste tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, que eres ese sumo sacerdote que puede entendernos y ayudarnos y fortalecernos y darnos la victoria sobre el pecado que Él venció, no solamente con su vida, sino en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque después de nacer y vivir esa vida justa, nos recordamos también en esta hora que tú pagaste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y que tu palabra dice que nos amaste de tal forma que diste, como daremos en esta noche regalos entre nosotros, recordando que tú eres el primero que tomó esa actitud de dar, pero no nos diste un reloj, una chamarra, unos calcetines, nos diste la vida de tu único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Señor, porque eso celebramos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo puede esto ser diabólico, por Dios? ¿Qué hay en la mente de tanta gente legalista en la iglesia poniendo cargas sobre los demás que ni ellos son capaces de llevar? ¿En qué momento empezó a tener más peso la tradición, la voz de un pastor religioso? Porque muchos vienen de iglesias religiosas, tradicionalistas, legalistas, algunos con un buen corazón que están sinceramente equivocados, pero otros que utilizan cualquier pretexto para creerse más justos que los demás. Y empezamos a hablar tonterías sin razón. Pero cuando venimos a la palabra, nos damos cuenta que dentro de este contexto, como la celebramos tú y yo, la Navidad es bíblica. Y no hay ningún fundamento, ningún celo cuando procede conforme a ciencia que pueda esgrimirse en contra de ella y salir victorioso. Hoy vengo bien filósofo. Esgrimirse, ay, ay, ay. Así lo decía mi esposa, ya no esgrimas esos argumentos en contra mía cuando estemos peleando. Y lo mismo, hermanos, se aplica con el árbol, el nacimiento, las luces, el reino y lo que tú quieras. Nada es inmundo en sí mismo. Pero, hermano, la Biblia dice que adoraban al madero. Entonces no vayas a comer al café madero porque es lo mismo. Para empezar, era otro madero. Y aunque fuera el mismito, si ellos lo utilizaban para adorarlo, ese es su problema. Si tú lo pones para adorarlo y postrarte ante Él, oh santo árbol, gracias por los regalos que tienes abajo, multiplícalos, entonces el fin que le estás dando es del diablo. Pero el árbol en sí mismo no es del diablo, es del bosque. Si tú te pones a satanizar el poner árbol con este argumento tan rudimentario, terminarías llegando a la absurda conclusión que todo es diabólico. ¿Por qué? Porque si el árbol es del diablo, o poner árbol es del diablo, porque alguien algún día puso un árbol para adorarlo, entonces también alguien algún día adoró al jaguar.
Así que si tú pones un Jaguar en tu casa, un cuadro de un Jaguar, o te regalan un auto 2017 marca Jaguar de $1,000,000, lo tienes que aventar al barranco porque el Jaguar es del diablo, porque hubo culturas y civilizaciones que adoraron al Jaguar. ¿Tiene sentido esto? Es más, hasta los pastores seríamos del diablo, porque mucha gente adora al pastor, en vez de buscar a Dios va primero con el pastor, idolatra al pastor, le pide autógrafos al pastor, cosas terribles como estas que pasan en el cuerpo de Cristo. Y porque alguien en algún lugar del mundo adoró o adora al pastor, tener pastor en la iglesia es antibíblico, es del diablo, es satánico, sáquense a bañar. Lo malo es el fin que ellos le dan. La gente con los cuchillos se corta las venas, secuestra, mata, roba, viola. Entonces, hermana, a pelar las cebollas con los dientes porque el cuchillo es del diablo. Nada es inmundo en sí mismo, sino el uso que tú le das a las cosas. Y si todo esto sigue sin ser suficiente para demostrar el punto que estamos afirmando, quiero esgrimir un último argumento, que si fuera el título de un libro, lo titularía Knockout Pastoral al Legalismo. Si tú satanizas la Navidad, la rechazas, la condenas, lo que nosotros celebramos, aun cuando ya te dije que no es a Osiris, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a su prima, ni a su abuelita, ni a nadie de ellas, solamente por su historia, por lo que algún día llegó a ser, automáticamente estás concluyendo, escuchen con atención, que el día de tu cumpleaños, el nacimiento de tus hijos, tu aniversario de bodas, el día que recibiste a Cristo, ¿qué más podemos añadir? El día que te graduaste, todos estos días, sin excepción alguna, son satánicos, perversos, mundanos, carnales, paganos, diabólicos. No los tienes que celebrar, no los tienes que recordar, los tienes que rechazar. ¿Por qué? Pues porque en todos y cada uno de esos días, en algún lugar del mundo, en alguna época de la historia, alguien también adoró a un ídolo, alguien también creó o inventó un nuevo ídolo, alguien inventó una nueva religión pagana, alguien mató a otra persona, alguien ofreció algún sacrificio humano a algún ídolo, alguien mató a alguna persona, alguien secuestró, alguien robó, alguien mató, alguien violó, y todo esto sí es diabólico. Entonces tú no puedes recordar esos días, porque algún día se hizo algo muy malo y se les recordaba en algunos lugares por algunas personas, en algunas civilizaciones, por esas cosas diabólicas. Es más, ¿qué pasaría si tú naciste el 25 de diciembre? O si tu hijo nació el 24 o 25 de diciembre, ¿no celebraría su cumpleaños? ¿No celebraría su nacimiento? Lo que cualquier ser humano con un poco de razón, de sentido común, respondería es: Jesse, lo que dices es absurdo. Claro que celebro mi cumpleaños y el de mi hijo y el de mi esposa y el aniversario y el día que recibí a Cristo y mi graduación y lo que quieras, porque yo estoy recordando eso, no el día que alguien adoró otro ídolo o creó una nueva religión o ofreció una víctima en sacrificio a los mayas, ni que mataron ni secuestraron ni que violaron. Y aquí es donde viene el gancho al hígado y el uppercut al legalismo para tumbarlo por completo. Pues es exactamente lo mismo. Así como tú vienes con tu historia de que Osiris y el sol hace no sé cuántos años, no sé qué cosas hacían, y no te basta que te diga que no es lo mismo que hacemos. Yo podría decirte, trayéndote periódicos y recortes del noticiero y páginas de internet, las cosas tan perversas que algún día se hicieron el día de tu cumpleaños, de tu esposa, de tu hijo o de tu aniversario. Y tú dirías: sí, pero yo no estoy recordando lo que se hizo el día que estos recortes me estás trayendo. Pues con la Navidad es lo mismo. No estamos recordando que adoraban al sol, a la luna, a Osiris. No, estamos recordando el nacimiento de Jesús. Voltea con el de al lado y dile: tómala. Knockout pastoral. Hermanos, la Navidad es bíblica. Celebren la Navidad, decoren sus casas, compren un árbol, pónganle luces, pónganle esferas, compren regalos y pónganlo abajo del árbol y no sean macanas y también los den. Y también den los que digan, no sé qué estoy diciendo. No es del diablo. Me da risa porque algunos dicen: dar regalos es pagano.
Ah, pero el otro macana por avaro no da nada nunca. Y eso sí es del diablo y de eso no dice nada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se junten alrededor del árbol a ponerlo? Y esa familia que está conviviendo en armonía para decorar el árbol, cumpliendo con la voluntad de Dios de estar juntos en unidad y en paz, es criticada por este que tiene meses que no le habla a sus hijos, a su esposa tal vez, y que están amargados toda la Navidad, y que no le habla a su hermano con el que se peleó hace 3 años, ni siquiera en Navidad, y de eso no dice nada, y eso sí es del diablo. Y no dan pero ni un calcetín. Es que dar regalos es de Satanás y no dar regalos es de Macanás. Él no está influenciado por Satanás, pero tú sí estás influenciado por Macanás. Voltea con tu marido y dile: Macanás, suelta a mi marido en la Navidad, que me regale con soltura. La Navidad entonces es bíblica y no hay ninguna forma de poder rechazarla, debatirla, satanizarla o cuestionarla con la Biblia en la mano. Si no estás de acuerdo, pues ¿qué puedo hacer más que orar por ti? Pasamos a la segunda parte del mensaje. Hermanos, amigos que nos acompañan, la Navidad es hermosa porque es celebrar el cumplimiento de una promesa que por años fue anunciada y esperada. Decenas de generaciones esperaban con ansia el cumplimiento de esta promesa, que era el nacimiento del Mesías. Nosotros somos una generación privilegiada porque, a diferencia de todos ellos, no estamos esperando esta promesa y todo lo que veremos que ella implica. Nosotros en Navidad celebramos que esa promesa ya se llevó a cabo. No estamos como otros esperando que venga el Mesías. Estamos gozosos porque recordamos que ya vino el Mesías, que ya vino a morir por ti y por mí, a rescatarnos de la condenación eterna. Recordamos que esto es un evento histórico, que no es un invento de Roma, que no es un mito que nace de la iglesia, que aun si desaparecieran todas las Biblias del mundo, solamente con los textos extrabíblicos, no de los primeros cristianos, sino de los primeros perseguidores de la iglesia, o sea, gente que aborrecía la iglesia, tan Jesús es real que ellos hablaron de él y solo con sus escritos podríamos reconstruir su historia y su propósito. Más de 20 autores no cristianos, perseguidores del cristianismo, y por eso te dije hace rato que muchos tienen que aprender tanto de la soberanía de Dios, porque ellos escribieron cartas, documentos en contra de la iglesia, buscando perjudicarla, buscando ridiculizarla, y Dios preserva estos documentos que ahora son una de las evidencias históricas más grandes de que Jesús, tal cual lo predica la palabra, es el Jesús histórico que vino hace 2000 años aproximadamente. Más de 20 autores, no te hablo que hicieron complot porque eran creyentes, incrédulos, escépticos, perseguidores del cristianismo, confirman lo que la Biblia dice acerca de él, confirman su historicidad. Tácito, Suetonio, Luciano, Flegón, Egésipo, Marabar Serapio, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca, digo, están regachos sus nombres, pero así se llamaban. ¿Yo qué quieres que haga? No sé si mencioné a Flegón también, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, los historiadores Flavio Josefo, Plinio el Joven, confirman la historicidad de Jesucristo. No estamos nosotros diciendo: Señor, estamos aquí reunidos porque a lo mejor viniste. Señor, celebramos que en realidad tú viniste a este mundo, que te despojaste de ti mismo, Filipenses 2, que no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, que tú, pudiéndonos habernos condenado a todo, decidiste humillarte hasta la cruz del Calvario para redimirnos y darnos vida eterna. Y al Cristo que algún día vino y muchos vieron, lo veremos porque viene por segunda vez, nuevamente, por su iglesia. Aleluya. Esto es lo que celebramos en Navidad. ¿Y cómo eso puede ser perverso? Y aunque no sea la fecha en que Jesús nació, si me dieran a elegir y yo tuviera la facultad de decidir qué día se celebraría, la dejaría intacta. ¿Por qué? Porque es algunos días, menos de una semana antes del Año Nuevo. O bueno, si es el 24, pues sí es exactamente una semana antes. ¿Y por qué me fascina que sea antes del Año Nuevo? Porque hay muchas personas que vienen golpeadas por lo que han pasado este año. Lastimadas, heridas, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, decepcionadas del mundo, de ellas mismas, golpeadas económicamente.
Y la mayoría ve el año nuevo siempre como una luz al final del túnel, como una nueva oportunidad, como una nueva esperanza. Y entonces por eso los propósitos de año nuevo: ahora sí voy a dejar de pecar, de fumar, de tomar, de robar, voy a buscar a Dios, voy a leer la Biblia, me voy a discipular, voy a hacer ejercicio, voy a comer frutas y verduras, no voy a tomar Coca-Cola. Y ves en enero por eso los discipulados y los gimnasios llenos de personas. Dice, si este cuate cumple con sus propósitos, va a ser como una mezcla de un querubín con el cuerpo de Sansón y quién sabe qué más, por lo bondadoso y lo bueno y grandioso que va a ser en cada área de su vida. Porque es una realidad que lo vemos como una nueva oportunidad, como la esperanza de que a lo mejor nos depara algo diferente, un borrón y cuenta nueva, y vamos a intentarlo otra vez. Y muchas veces pasan los años y no logramos cumplir con los propósitos, y mucha gente se frustra y se deprime porque lo ha intentado en sus fuerzas. Y me fascina que la Navidad sea año nuevo, para ver las promesas que vamos a ver de quién sería Cristo Jesús para nosotros, ese Salvador. Y que entonces empecemos este año nuevo ya no con ese esfuerzo humano en nuestra carne, recordando lo que Él vino a traernos, y que ello nos dé el ánimo y la fortaleza y la pasión que tanto necesitamos para seguir adelante este próximo año y cada día de nuestras vidas. Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2. Está hablando del nacimiento y reinado del Mesías. Así se subtitula el capítulo 9. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, que es la siega, el tiempo en el que tú recoges lo que has sembrado. Se está profetizando que iba a llegar un momento en que la gente se iba a alegrar, que iba a recoger el fruto, como cuando se gozan, cuando reparten despojos. ¿Y de dónde vendría esta felicidad? ¿Cuál sería la raíz de esta alegría y de toda esta esperanza y este ánimo? Versículo 4, porque tú, o sea, ¿por qué está uniendo las dos oraciones? Nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. ¿Por qué? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Este Mesías anunciado, del que seguiremos hablando, vendría a romper el cetro del opresor, como en el día de Madián. Ahora, tenemos que entender qué significa cuando dice que el día de Madián. Pero si algunos no saben Juan 3:16, pues no esperas mucho de ellos si les preguntas cuál es el día de Madián. Jueces 6 te cuenta quiénes eran los madianitas. Tal vez la palabra Gedeón es un poco más común. Gedeón fue uno de los jueces que defendió a Israel y libró a Israel de mano de los madianitas, un ejército invasor que venía a arrebatar lo que Israel sembraba, destruir su cosecha, robar todo lo que ellos tenían, e Israel estaba escondido porque estaban oprimidos por Madián. Madián representa a Satanás y el yugo del pecado que él tenía en contra de nosotros. Él vino, Juan 10:10, al igual que Madián, a matar, a robar y a destruir. Es lo que hacían los madianitas en contra del pueblo de Israel, y Dios los liberó. Y de igual forma nosotros éramos esclavos del pecado, no podíamos librarnos. Intentamos a través de una religión de buenas obras, pero seguíamos esclavizados. Nuestras buenas obras delante de Dios eran como trapos de inmundicia. No podíamos equilibrar la balanza, no podíamos remediar el problema. Dios es santo y es amoroso, y aunque quisiera perdonar a todos, no lo iba a hacer ni lo va a hacer, porque también es justo. Y si pasa por alto los pecados de tanta gente que ha ofendido, que ha dañado, que se ha corrompido, Dios se corrompería a sí mismo. No teníamos otra salida más que la condenación eterna. Romanos 3 dice que la paga del pecado es la muerte, y que todos hemos pecado, y que no hay justo ni aun uno. Aquí en la iglesia eso no parece ser. Yo le puedo tomar una foto a alguno de ustedes y la puedo vender como San Pedro de Calimaya o algo por el estilo, y todo el mundo se la cree, porque todos tenemos una carita en la iglesia. Pero voltea a ver a la persona que tienes a tu lado a los ojos, por favor. Así como se ve de mustio, tiene lo suyo. Y las que voltearon a ver al marido dicen, pecamos, estábamos muertos, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Satanás tenía autoridad sobre nosotros. Había un acta de decretos que decía todo lo que habíamos hecho y no podíamos remediar el problema. Y se anuncia que el Mesías vendría a romper el cetro del opresor, el yugo, como en el día de Madián. Y ese día, hermanos, ya llegó.
Y no estamos, a diferencia de ellos, esperando que venga el Mesías prometido a liberarnos, sino que estamos recordando esta Navidad que Jesús hace 2000 años nació para venir a romper el cetro del opresor. Que Satanás, por medio de la sangre de Cristo, perdió toda potestad sobre nuestras vidas. Que no tenemos que temer y que estar afligidos y preocupados, porque el diablo, Colosenses 1 dice que el Señor nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. Y el acta de decretos que nos era contraria, capítulo 2, la quitó del medio, despojó a los principados y potestades, la clavó en la cruz y ahí también triunfó y los exhibió públicamente. Es decir, celebramos que ese Mesías que se prometía vendría a liberarnos, ya vino a liberarnos. Que no somos más esclavos del pecado, que no tenemos que condenarnos por lo que hicimos años atrás, que yo maté, robé, pequé, forniqué, porque la sangre de ese Cristo que vino a este mundo a morir por nosotros nos limpia de todo pecado. Y gracias a él, Romanos 8:1 dice: no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No la hay. No la hay. Nadie puede venir y señalarte y parlotearte y gritarte e insultarte por lo que hiciste, porque el Señor dice: yo ya te hice libre de toda culpa, libre del pecado. Estás limpio ante mis ojos. El que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Y si tú sigues lidiando con el pecado y frustrado y crees que no puedes vencer, es únicamente porque no lo has intentado en él. Y el Señor te dice: inténtalo en mí. Juan 15, versículo 3. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Deja que mi palabra te limpie. Permanece en mí y yo en ti. Como el pámpano no puede llevar fruto si no está pegado a la vid, tú tampoco si no estás en mí. Separado de mí, versículo 5, nada puedes hacer. Claro que puedes, pero necesitas entender que no en tus fuerzas, necesitas depender de él. Esto vendría a ser el Mesías. Y luego se describe no únicamente lo que recibiríamos de parte del cielo a la tierra, sino la reacción de la tierra hacia los cielos. O sea, a causa del impacto que él provocaría, cómo sería reconocido o cómo sería llamado. Dicho de otra forma, ¿qué es Jesús para nosotros? Continuamos leyendo versículo 6 en los minutos que nos quedan. Únicamente nos queda una hora. No es cierto, estoy molestando. De cada una de estas características podríamos hacer un mensaje entero, pero quiero dar un breve resumen únicamente de 2-3 minutos de cada una. Isaías, seguimos en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, número 1, admirable, 2, consejero, 3, Dios fuerte, 4, Padre eterno, 5, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y podríamos decir que espiritualmente, porque él todavía tiene pendiente venir a reinar en este mundo y restaurar este mundo y la creación, pero espiritualmente él ya vino a traer toda esta voluntad de parte del Padre, a llevar a cabo, la voluntad del Padre, por lo que podríamos aquí terminar este pasaje diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos, y en vez de que diga hará esto, con alegría decir: ya ha hecho esto en nuestras vidas. El Señor es para nosotros, en primer lugar, admirable, que es la palabra pele en hebreo, que significa milagro o maravilla. Y esto por muchas razones. Por su nacimiento milagroso, por los milagros que él hizo, por el milagro de su resurrección, pero también por los milagros y maravillas que pueda hacer en nuestras vidas. Será llamado su nombre admirable, milagro o maravilla. Muchas personas, cada año nuevo que intentan hacer las cosas bien, ponen su mirada, su expectativa, su confianza en algo o en alguien, y cuando les terminan fallando se derrumban. Hoy tú tienes que entender que seguirás frustrándote hasta que no entiendas que el único que puede hacer maravillas en tu vida es Jesucristo. Que es Él a quien tienes que reconocer como tu Señor y Salvador, que es a Él a quien tienes que buscar y entregarle tu vida genuinamente, que debes de dejar de jugar al cristianito y tengo una religión y vengo el domingo a la iglesia y entre semana me olvido que Dios existe, y reconocerle cada día, en cada decisión que tomes. Y si tú lo haces, prepárate para ver ese Dios admirable, maravilloso, milagroso en tu vida. El único que puede traer esa restauración, esa bendición, esa promesa, esa paz que tú estás esperando, es el Señor, admirable. En segundo lugar, consejero.
Jesús no vino, murió, resucitó, se fue y dijo, ahí se ven. Antes de partir, en Mateo 28, al final del 20, dijo, voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, todo el tiempo, no importa dónde estés, qué pase, yo voy a estar contigo. No solamente celebramos que vino, sino que vino y que por medio de su Espíritu Santo o a través de la presencia del Espíritu Santo sigue en medio de nosotros y que Él quiere darnos ese consejo para que tomemos buenas decisiones que nos lleven al buen final del camino donde nos quiere llevar. ¿Cuántas veces hemos nosotros tenido buenas intenciones, pero terminamos arruinándolas por los malos consejos que recibimos? Malos consejos del mundo, de nuestros conocidos, de nosotros mismos, de lo que vimos de nuestros padres, que nos llevan a afectar a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestra relación con nuestros hijos, a nuestro ministerio. Y es por eso que Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, reconóceme en todos tus caminos, yo voy a enderezar tus veredas, quiero ser tu consejero. Todo eso que quieres proponer para el año que entra y que quieres lograr, si viene de parte de mí, recibes mi consejo, vas a llegar a esa meta. Pero si lo intentas en tus fuerzas, sin mi consejo, nada puedes hacer. Muchos saben a dónde van, pero tropiezan en el camino. Algunos van teniendo cuidado de no tropezar, pero no llegan a ningún punto. Les preguntas, ¿qué haces? Pues trabajo. Y me va muy bien. Ah, sí, qué bueno, qué padre, felicidades. ¿Y para qué trabajas? Cuéntame. Pues para comer. ¿Y para qué comes? Para vivir. ¿Y para qué vives? Para trabajar. Y están perdidos, vacíos. La palabra dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Dios nos da la promesa de que si es su palabra, la Biblia, la que nos ilumina en nuestro diario andar, ni vamos a tropezar, ni nos vamos a perder, sino que al lugar que Él nos quiere llevar, nos va a llevar. Y escúchame, absolutamente nada ni nadie podrá impedir lo que Dios quiera hacer en tu vida. Solamente reconócelo como tu consejero. Dios le dijo a Josué que si él meditaba, guardaba y hablaba su palabra, capítulo 1 del libro de Josué, todo lo que él hiciera le iba a salir bien y sería prosperado en todas las cosas. Esto es impresionante porque muchos están temerosos de lo que viene. ¿Cómo mira este 2017? ¿Qué pasará con mis hijos, con mi economía, con mi matrimonio? Ahora con el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con mi salud? ¿Y qué va a pasar con mi iglesia? Dice Dios, no te preocupes. Solamente medita mi palabra, guárdala y habla, deja que yo sea tu consejero y ten paz y celebra con alegría porque vienen buenos días. Porque mi promesa es que si tú lo haces, todo lo que hagas, ¿entiendes lo que es todo? Será prosperado. Todo lo que hagas contará con el respaldo de Dios. Y todo, como Dios le dijo a Josué, te saldrá bien. Esto no quiere decir, como predica la teología de la prosperidad, que todo será color de rosa. Habrá tiempos difíciles, pero como Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque aún ahí yo voy a estar contigo. El Señor no nos va a abandonar, Él va a estar con nosotros. Solamente reconócelo como ese consejero. En tercer lugar, dice la Biblia, Dios fuerte, que significa Dios poderoso. Y esto nos habla, en primer lugar, teológicamente acerca de que este hombre no era cualquier hombre, era Dios todopoderoso. Y en segundo lugar, nos hace recordar que ese ser que está con nosotros no es el niñito Jesús. Y por eso es que está mal arrullarlo, porque no lo representa a Él, porque lo deshonra a Él, porque quiere representar lo grande que es Él, el niñito Jesús. Vamos a arrullarlo, a cuidarlo, a vestirlo y a rezarle. ¿Sabes algo? El niñito Jesús que dijo Isaías, hijo nos es dado, niño nos es nacido. Después se aclara, no era cualquier niño. Era Dios todopoderoso en medio de nosotros. ¿Qué significa esto? A veces hay personas que te aconsejan y te quieren ayudar, pero no pueden porque no tienen el poder de hacerlo. Y nos sentimos a veces, ¿cómo se dice? Cuando hay impotencia en nosotros. En el caso de Dios no es así, sino que tenemos que descansar porque ese maravilloso consejero que nos da su consejo para llevarnos a su voluntad que es buena, agradable y perfecta, además de todo tiene el poder para que nada le estorbe. Tiene el poder para ejecutarla. Recuerda que estamos recordando, valga la redundancia, que estamos celebrando el nacimiento, no solamente de Jesús, quien algún día fue un bebé o un niño, sino que Él, al mismo tiempo, la Biblia dice, es Dios poderoso. Ahora Efesios dice que por la fe, Él mismo habita en nuestros corazones. Recuerda lo que Él ha hecho en vez de afligirte por lo que estás pasando.
Es el mismo Dios poderoso que libró a Daniel del foso de la suegra, de los leones, perdón, me estoy confundiendo. A sus 3 amigos del horno de fuego, que libró a la iglesia primitiva de la persecución del imperio más grande que existía en ese entonces, que era el romano. Que no los pudieron destruir, que no los pudieron impedir para que predicaran la palabra, que obró su voluntad a su favor a través aún de la persecución. El mismo Dios que respaldó a José y le dio la victoria a pesar de la traición de sus 11 hermanos. Y cuando Dios nos da todo eso en su palabra, no es para que tú leas esto como algo meramente histórico y digas, qué bonito lo que algún día Dios hizo, y te sientas mal porque no lo haces en tu vida, sino para que tú te llenes de ánimo, de paz, de gozo, de alegría, de confianza, de fe, y digas, Dios, no me importa lo que estoy pasando, el horno de fuego, los leones, la persecución, la traición, lo que tenga alrededor de mí, no voy a temer, porque el mismo Dios poderoso que los libró a ellos es el que vino a este mundo para librarme a mí y que está conmigo, ese admirable consejero y Dios todopoderoso. Eso vendría a ser para nosotros. Bueno, eso es Él, ¿verdad? Pero vendríamos nosotros a reconocerle de esta forma, más bien dicho. Y por último, en penúltimo lugar, si me apoyan aquí arriba con el teclado, que es la batiseñal de que ya estamos en la recta final, porque algunos ya andan viendo su reloj. Eso les pasa por no atrasarlo antes de entrar a la iglesia. Me fascina esta. Tal vez es de mis favoritas. Y hay quien la va a tomar todavía con mucho más alegría, por lo que para ellos puede significar. Yo tengo padres y buenos padres aquí en la tierra, gracias a Dios. Pero hay quienes no los tuvieron, quienes los perdieron, quienes los abandonaron, quienes ya partieron. Algunos los tuvieron, pero dicen, hubiera sido mejor no haberlos tenido, padres terribles. Y se sienten tristes en estas fechas. Se sienten a veces huérfanos, abandonados. Algunos ponen un caparazón de dureza, una careta frente a los demás, pero no es más que para guardarse y defenderse del daño que algún día sufrieron. Hay incluso algunos quienes no tienen familia o no la ven. Y si no la tienes es porque no quieres. Porque puedes tener una familia universal compuesta por millones de personas. Déjame explicarte por qué. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el muro de separación que había entre Dios y nosotros es quitado del medio. Y dice Juan 1:12 que de tal manera Dios amó al mundo, que a los que creen en su nombre y los que le recibieron, Dios les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 15, que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que significa papito. Es decir, que no hay pretexto para estar apachurrado, ni en esta Navidad ni nunca. Por más terrible que haya sido tu historia familiar, Dios dice, no estás solo. Te he adoptado como mi hijo. Te he rescatado y te he hecho heredero y coheredero, juntamente con Cristo Jesús, de todas mis promesas. Tienes por padre al creador del universo. A veces no alcanzamos a entender la magnitud de esto. Y quiero explicarlo con una ilustración. Tú ves que es muy común encontrar en la calle y en internet a personas prepotentes, altivas, engreídas, creídas, presumidas por el padre que tienen aquí en la tierra. Porque mi padre es el gobernador, porque soy hijo del diputado. ¿Qué no sabes quién soy yo? Soy nieto del presidente. Soy amigo del gobernador. Soy hijo del empresario. Y eso los hace andar altivos y confiados y seguros y engreídos. A diferencia de ello, nosotros tenemos mucho más razones para andar también confiados y seguros, sin la soberbia y arrogancia, sino con una gran humildad. Porque gracias a la vida y obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de acuerdo a la verdad de la promesa de Juan 1:12, el día que tú le entregaste tu vida, Él te adoptó como su hijo. Y en ese mismo instante, tú recibiste el pretexto perfecto para estar confiado. Pues desde ahí hasta hoy y para siempre, tu padre no es el gobernador, el diputado, el empresario, el gobernante, el presidente municipal. Te convertiste, no sé si logramos entender la magnitud de esto, en hijo y en hija del rey, pero no del rey de España, del rey de reyes y del señor de señores. El creador del universo dijo, te voy a tomar en mis brazos como mi hijo. Te voy a dar el espíritu de adopción.
Vas a ser mío y nada te va a arrebatar de mis manos, ni nadie. Yo voy a estar contigo, velando por ti, cuidándote. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. No estás solo, tienes una gran familia que no conoces por entrar a la iglesia como si fuera el cine. Pero somos hermanos en Cristo. Somos una familia universal, porque todos cambiamos esa acta de decretos, ese papel que decía eres pecador, por uno que ahora dice eres hijo, por medio del Espíritu de adopción del Creador de todas las cosas. Y clamamos: Abba Padre, Papito, gracias. Gracias. Amén. El rey David decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Nunca estás solo. No dejes que el enemigo te engañe. Tienes con quien celebrar esta Navidad. Y por último, dice príncipe de paz. Príncipe, el hijo del rey, los que gobiernan sobre un territorio. En este caso es la paz. Tienes que entender que no hay paz fuera de Dios. No hay paz para el impío, dice la Biblia. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Si estás afligido y estresado y necesitas medicamento y pastillas para tener paz, es porque tienes que rendirle tu vida al Señor. Si crees que el dinero te va a dar la paz, si te sientes más seguro cuando tienes dinero, pero te sientes inseguro cuando perdiste el trabajo, si te sentiste inseguro cuando te notificaron del banco que a lo mejor perdías la casa, necesitas venir a Él para que Él sea tu fuente de paz. Para que tu paz sea esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no viene de lo externo, sino de lo interno. De la seguridad, fíjate cómo van entrelazadas una y otra, de la seguridad de saber que no estás solo, que tienes a ese admirable consejero que te va a ayudar a salir, Dios fuerte que tiene el poder para hacerlo, Padre eterno que te ha adoptado como su hijo y que te ama y que no te va a dejar ahí arrumbado, y que si permite que sufras es porque a través de eso va a enseñarte algo para tu bien. Y entonces podrás también decir: Dios, eres mi príncipe de paz, porque estoy tranquilo, porque te tengo a ti. Recordamos en Navidad que Él vino y que no se fue, se quedó entre nosotros, en nuestros corazones. No son razones magníficas para celebrar estas fechas y cada día de nuestras vidas, pero si tenemos la oportunidad de ver a seres queridos que no vemos en otra época del año, de convivir con ellos, de no trabajar al otro día, ¿por qué rechazarlo en vez de aprovecharlo? Hermanos, ¿cómo se llamó el mensaje? No escuché nada. No me hagan creer que estamos pastoreando una iglesia llena de legalistas que a pesar de este mensaje sigue en contra de la Navidad. Si estás convencido, recuérdame, ¿cómo se llamó el mensaje? Celebremos la Navidad. Celebremos la Navidad. Celebremos el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y despedirnos con ojos cerrados, alabándole a Él. Dile: gracias, Dios admirable. Señor, perdóname si he vivido apartado de ti. Quiero reconocerte en mi vida como mi Señor y Salvador. Quiero entregarte todo mi ser. Ven a gobernar en mi vida, te necesito. Sé mi consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Siendo le has entregado tu vida y tienes únicamente una religión, dile: yo quiero que tú me adoptes como tu hijo, como tu hija. Tengo tal vez una religión, pero no una relación contigo, y hoy te entrego mi vida. Hoy quiero también recibir este regalo, el regalo más grande que el ser humano jamás ha recibido en toda su historia, que es Cristo Jesús. De tal manera Dios amó al mundo que dio, dice Juan 3:16, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo creo en ti, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi Señor y Salvador. Elimina mis pecados, dame la vida eterna. Perdóname, restáurame y levántame. Sé mi admirable, maravilloso, en quien yo ponga mi mirada y mi confianza. Consejero, a quien yo busque, a quien yo pida consejo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que así sea hecho. Y a través de este canto, exáltale a Él. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí.
quiero escuchar los ángeles cantar a una voz y nos unimos con ellos. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Y quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, Jesús, el gran yo soy. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Nos unimos con los ángeles y al Señor. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy.
gran yo soy, el que es, el que fue, el que era y el que ha de venir. Es tan grandioso el Señor que cuando le preguntaron ¿y cómo te llamas? No hay forma de describirlo. Por eso Él dijo, yo soy el que soy. Él es el que es, nuestro Dios. Amén. Vamos a tomar un minuto más nuestro lugar. Estamos a punto de despedir este servicio. Únicamente quisiéramos saber si hay alguna persona